el siglo XV empiezan a aparecer una serie de piececitas con un nombre: folías, vacas, conde claros, caballero, dama, baja, alta. Son piececitas de las que no se tiene referencia durante el siglo XV, pero sí en el mero final. En el Cancionero de Palacio, que datado en el último tercio del siglo XV, Jordi Savall le asigna arbitrariamente la fecha circa 1490. Hay una canción que bueno, no tiene nombre, pero que empieza con, como todas las canciones de esa época, se le conoce con las primeras palabras con las que empieza, y es Rodrigo Martínez. Este es un villancico, o sea, una pieza que tiene una estructura A, B, B, A. O sea, el estribillo, las coplas y el estribillo. Pone todos los sentidos. Y así dice el otro cantarcillo: hazme el son con el cuento del gancho y holguémonos, o bien bailar al son de instrumentos y al son que os hiciere. El otro sentido del término son es una pequeña pieza de música. Y así se ha usado, creo que todavía se usa mucho ahora en términos generales en la lengua española, pero particularmente en la época antigua un son era cualquier pequeña pieza de música. Es importante decir, se refiere a cualquier pequeña pieza de música sencilla y popular. Y quiero enfatizar una cosa: esto que estoy diciendo, de que sea pequeña, sencilla y popular, no es de ninguna manera despectiva. No es una manera despectiva de hablar. Es una cosa extremadamente simple, pero me atrevo a decir que tiene la simpleza de los clásicos. Es un diseño extraordinariamente bien desarrollado, que con elementos muy muy escasos y muy simples permite una cantidad de desarrollos que es precisamente lo que nos tiene aquí. En este sentido, de pequeñas piezas de música popular, yo creo que se ha usado, han existido esas piezas siempre, por eso insistía en que es cualquier pequeña pieza. Pero como su nombre indica, Rodrigo Martínez es una canción que hace referencia a Rodrigo Martínez, el general conde, no sé qué tantas cosas, castellano de finales del siglo XII, de principios del siglo XII, perdón, que murió en 1138 y que no tenía nada de espiritual. Pero bueno, ese es el primer ejemplo de un son con un nombre que yo conozco, pero no es cierto, ese ni siquiera tiene nombre. Ese nombre se lo dio ciertamente Jordi Savall. Jordi Savall dice que es una folía. Y sí es cierto, tiene la estructura de una folía, pero no se llama folía en el manuscrito original. Lo interesante es que esta música empieza a cobrar forma ya en el siglo XVI. Como les digo, el Cancionero de Palacio es de 1490 y ya en los 1500 empieza a haber música de vihuela, el ancestro de este instrumento. Ya hablaremos al rato de los instrumentos, pero la vihuela es la primera guitarra conocida que tiene música. Y hay una cuestión sorprendente con respecto a esa música, porque la vihuela, hacen la imagen, nació como Atenea, de la cabeza de Zeus, pero salió completa, madura, en todo su esplendor. La vihuela simplemente se sabe que existe en 1536 porque aparece un libro que se llama El Maestro, de Luis Milán, que tiene, a partir de ahí, alguna gente considera que el mejor repertorio, en tanto que corpus total, el mejor repertorio que ha tenido la guitarra. En 1538, en Valladolid, Luis de Narváez, otro vihuelista, publicó un libro que se llama Los 6 libros del Delfín de música para tañer vihuela. En este libro, Narváez incluye
3 sones: conde claros, vacas y baja. Pero hay una cosa muy interesante: él le pone como nombre a sus piezas diferencias sobre conde claros, diferencias sobre guárdame las vacas y baja de contrapunto. Las diferencias sobre guárdame las vacas son conocidas de todos los que estudian guitarra clásica, porque todo el mundo las toca. Pero aquí es donde ya se define claramente qué cosa es un son, aunque no se les llame sones. Quiero ir armando un poco el rompecabezas. Resulta muy significativo que Narváez específicamente asigne el nombre de diferencias a este tipo de piezas. Esta música está basada directamente en el canto latino, en la polifonía clásica. A lo que yo llamo polifonía clásica es el desarrollo contrapuntístico de los grandes maestros de finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, desde Guillaume de Machaut hasta Guillaume de Fay, y que tiene la culminación con el máximo compositor de principios del siglo XVI, Josquin de Preux, y que es una forma de polifonía severamente contrapuntística. Otras formas de polifonía son heterofónicas, son ciertamente varias líneas, eso es lo que significa, varias líneas melódicas cantando simultáneamente, pero cada una canta un poco lo que quiere, siempre y cuando esté relacionado.